Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este canal de divulgación sobre musicoterapia. En esta ocasión vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de cuestiones éticas y para ello nos vamos a guiar, vamos a hacer una lectura razonada del capítulo 5 de un libro que se titula Una introducción a la investigación en musicoterapia de Wheeler y Murphy. Es la tercera edición ya de este manual, muy importante para cualquier musicoterapeuta. Y concretamente el capítulo 5 está hecho también por una de las autoras, ¿no? Por Kathleen Murphy, y se titula Pensamiento ético en la investigación en musicoterapia. Vamos a ir comentando algunos de los aspectos que salen en este artículo, porque son cuestiones de calado importante y muy básicas para cualquier profesional de la musicoterapia, ¿no? La primera idea dice que siempre hay cuestiones éticas en una investigación, sobre todo cuando estamos trabajando con personas. En musicoterapia siempre trabajamos con personas, ergo siempre va a haber una cuestión ética o unas cuestiones éticas que debemos de tener muy en cuenta. ¿En qué aspectos? Pues Smith, por ejemplo, nos dice que en el diseño de la investigación, en el desarrollo del protocolo de intervención, en la elección de cómo se van a tomar los datos, en el cómo se van a reclutar a los participantes, obviamente, al análisis que se va a hacer de esos datos y cómo se van a publicar después esos resultados, ¿no? Cómo se va a hacer un informe, cómo se va a hacer un paper. Nos recomiendan también que hemos de tener una sólida base en ética para dedicarnos a esto de la investigación, ¿no? Porque si no incurriríamos en serios problemas o en serias debilidades en estas cuestiones éticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en UNIR seguimos la recomendación de la MTC, la cual dice que todas las titulaciones de musicoterapia en Europa deben contemplar, no de forma tangencial, sino en una asignatura aislada, centrada exclusivamente en cuestiones éticas, esto para preparar y desarrollar estas competencias en los estudiantes, ¿no? En el máster de musicoterapia de UNIR tenemos esta asignatura y es esencial, ¿no? Para precisamente poder llevar a cabo un buen trabajo de intervención, por ejemplo, en el trabajo final de máster, pero sobre todo para poder empezar a hacer una carrera profesional, ¿no? Estas cuestiones son esenciales que antes, bueno, pues se veían un poco así como de soslayo, pero hoy en día para proteger muchísimo mejor a los pacientes, pues ya son cuestiones que se tienen muy en cuenta, ¿no? Fundamentos éticos de la investigación. En este punto se nos hace volver la mirada un poco atrás en el tiempo, ¿no? Concretamente a lo que sucedió con el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial y en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ahí se conocieron pues todos los desmanes que los nazis habían hecho en los campos de concentración, donde tenían total libertad para hacer experimentos y pruebas humanas absolutamente inhumanos, ¿no? O infrahumanos. Algo indescriptible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el 49, surgió un primer elemento ético que se llamó el Código de Nuremberg, donde se empezaron a fijar pues qué eran los estándares estos del consentimiento informado y cómo los participantes en una investigación debían ser absolutamente voluntarios, no obligados como sucedió con los nazis, ¿no? Ya se habla de que hay que minimizar los daños y los riesgos, que hay que dar una validez al diseño de investigación desde el punto de vista ético y que la investigación debe tener un valor social, no debe ser un valor económico, no debe ser nada espurio, ¿no? A pesar de que este código se puso en funcionamiento, pues esto no puso freno y coto a otras muchas investigaciones y desmanes que surgieron a lo largo de los siguientes años, ¿no? Entonces, esto hizo llegar que en el 74, pues esta Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento determinara algunas cuestiones en torno al informe Belmont. No vamos a explicar aquí por qué llegó el informe Belmont en el 79, que también es una historia un tanto macabra, con investigaciones con sífilis y los aparceros americanos,
y se determinó 3 puntos básicos, ¿no? El del respeto, el de la beneficencia y no maleficencia y el de la justicia, ¿no? Vamos a ver por separado estos puntos, ¿no? El del respeto se refiere a que los participantes deben ser autónomos y estar protegidos. Es decir, que los participantes deben ser capaces de decidir si, después de habérselo pensado, ¿no?, y de haber conocido los datos de por qué esa investigación se hace y no se hace, ser capaces de decidir o no participar de forma libre, ¿no? Sobre todo aquellas personas que no tienen la capacidad de poder decidir por sí mismas, es decir, que tienen, como dice en el texto, ¿no?, capacidades de toma de decisiones deterioradas o disminuidas, porque esta gente tiene que estar perfectamente representada por unos tutores legales para poder determinar si participan o no. Respecto al punto de beneficencia y no maleficencia, dice que hay que diseñar y llevar a cabo los estudios para que se maximicen los beneficios y por tanto se minimicen los daños a todas las personas involucradas. Vale, esto es muy importante. Y el investigador debe ser competente en la realización de ese estudio. Es decir, si no estás preparado para hacer investigación, éticamente no te debes meter a hacer investigación. ¿Ok? El tercer punto, el de la justicia, es el que nos remite que tenemos la obligación ética de tratar a las personas con respeto y dignidad. Esto parece que se sobreentiende, ¿no?, y se supone, pero tiene que estar escrito, blanco sobre negro, para poder remarcarlo como tal, ¿no? Y también se recomienda que se seleccione a los pacientes menos vulnerables para causar o tener menos oportunidades de hacer o causar un daño, ¿no? Estas directrices éticas en la investigación se han ido desarrollando en la OMS durante los últimos 50 años, de manera que se han generado una serie de estándares, ¿no? Y en las directrices actuales, que afectan a 113 países, pues incluyen todo lo que se desarrolló en el 49 en el Código Nuremberg, la Declaración de Helsinki del 64, que ya ha sido revisada en 2013, y el anterior informe Belmont que decíamos del año 79, ¿vale? Entonces, además se recomienda que los musicoterapeutas debemos consultar el código ético de las asociaciones profesionales a las que pertenezcamos, ¿no?, y que afecten al país o a la región en la que estamos trabajando, ¿no? Con lo cual, un doble checkpoint a tener en cuenta, ¿no? A partir del informe Belmont, en 2009 se han ampliado los requisitos y se hacen aplicables en musicoterapia tanto a las investigaciones objetivistas, que son las cuantitativas, como a las interpretativistas, que son las cualitativas. Entonces, ¿a qué se refieren estos puntos? Pues el número 1 dice que ha de tener validez científica, es decir, que los protocolos de investigación tienen que estar diseñados con un carácter científico, que tienen que tener una estructura cientifista. No puede ser cualquier estudio que cojo y tomo datos de esta manera o de la otra, ¿no? Por tanto, las personas que participan deben ser competentes y estar perfectamente cualificados para este trabajo, ¿no? El estudio de investigación debe ser un medio para desarrollar información que de otro modo no se podría obtener. Esto es clave. O sea, si la información que yo voy a obtener de los pacientes la puedo obtener por otro camino que no sea el de una investigación donde van a tener que estar expuestos a ciertos riesgos, tomamos ese otro camino que es mucho más sencillo y evitamos hacer una investigación. La investigación debe tener un valor social, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, han de beneficiar a la sociedad y han de promover el bienestar. Los investigadores o la investigación deben ser sensibles a las necesidades de salud y las prioridades de la población. Es decir, tenemos que haber analizado qué problema hay en la población para justificar que estamos investigando sobre ello, ¿no? Aquí viene ya el punto del consentimiento. Los participantes de la investigación deben poder tomar una decisión informada con respecto a la participación en los estudios. Es decir, deben conocer de qué van, qué implica, para decidir si participan o no participan. Ahí se debe informar de los riesgos y de los beneficios, y se les debe dar la opción de retirarse en cualquier momento, aunque nos destroce la investigación, nos quedemos sin sujetos, ¿vale? Pero son absolutamente libres de
echarse atrás. Otro punto es el respeto a las personas. Hay que cuidar la privacidad, la confidencialidad, la dignidad de los participantes, y entonces todos estos, los datos deben estar perfectamente protegidos para que ninguna de estas personas, los datos derivados de las acciones de estas personas, se pongan en riesgo. Y por supuesto no debemos intimidarles para que nos den los datos. Vale. Son como cosas muy lógicas, pero que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? El término de la beneficencia, los investigadores nos debemos asegurar que el protocolo de investigación minimice el daño y maximice los beneficios. No podemos causar daños graves, esencial, ¿vale? La selección de los participantes debe ser equitativa. El beneficio y el daño potencial deben distribuirse equitativamente entre los participantes de la investigación. El beneficio y el daño, ¿vale? Protección a los que sean más vulnerables, obviamente, ¿no? Hay que proteger a estas personas de daños, y aquellos que no puedan dar su consentimiento informado, pues no podremos incluirles en nuestra investigación. El octavo punto: tiene que haber una revisión independiente, es decir, tiene que haber un comité ético que analice que estamos cumpliendo con estos requisitos éticos. Vale. Ahora vamos a verlo, ¿no? Esto se denomina Junta de Revisión Institucional. Según las siglas en inglés o en anglosajón, en los países anglosajones, IRB. ¿Vale? Entonces es un comité que se encarga de proporcionar una revisión independiente, con lo cual son personas ajenas a mi investigación. Y los miembros de esa IRB deben ser muy heterogéneos. Pues aquí dice desde representantes de la medicina, la ciencia, la ética, otras profesiones relacionadas, así como laicos, para garantizar el rigor científico y que se defiendan los valores culturales y morales de la comunidad. ¿Vale? Principios generales comunes en todos los IRB: hay que minimizar el riesgo, tener un diseño consistente, respetar la dignidad de la persona, beneficiar al participante y a la sociedad, no discriminar injustamente a ninguna clase o grupo cultural, obviamente, pues claro, ni por género, ni identidad sexual, ni preferencia sexual, etcétera, etcétera, y han de cumplirse todas las pautas nacionales, locales y de la propia agencia. Estos son los puntos que observa que cuando se envía un informe a un comité ético se deben cumplir, ¿vale? Y la IRB tiene la capacidad y la autoridad de decir que nos lo aprueban o nos lo deniegan. Si lo deniegan, pues hay que reconstruir todo para ajustarnos a los estándares que ellos nos proponen, ¿no? En todos, por ejemplo, todas las investigaciones que se hacen en un hospital o que se hacen en un entorno universitario, pues cuentan con un comité ético que valida y aprueba todas estas cuestiones, ¿no? Siempre y cuando, ya hemos dicho, se esté investigando con pacientes, con personas, ¿vale? Y con esto lo que se genera es el protocolo, propuesta de investigación y el formulario de consentimiento, ¿vale? Estos dos puntos, ¿no? Protocolo de investigación y consentimiento informado. El protocolo de investigación es el documento que describe todos los aspectos que están dentro de la investigación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y a qué personas va a afectar, ¿no? Entre ellos se deben describir cómo vamos a recopilar los datos y los cuestionarios que se les va a pasar a los participantes, porque ahí van a analizar si vamos a incurrir o no en algún problema de este tipo, ¿no? Y hay que darles suficiente información para aprobar o desaprobar nuestra solicitud. El consentimiento informado, pues es un requisito ético para realizar las investigaciones con humanos. Es decir, si no hay un consentimiento ético, no podemos intervenir. Para toda investigación biomédica, dicen, que involucre a humanos, el investigador debe obtener el consentimiento voluntario del posible sujeto, o en el caso de un individuo que no sea capaz de dar su consentimiento informado, el permiso de un representante legalmente de acuerdo con la ley aplicable, ¿vale? O la persona o una persona que la represente, ¿vale? ¿Qué es el consentimiento informado y por qué es importante? Destacan en el artículo. Es el proceso. El consentimiento informado es un proceso, aunque haya un documento, ¿no? Pero es un proceso por el cual la persona competente toma la decisión de participar. Importante en la investigación, como ya hemos dicho, y tiene que haber un investigador que le explique a fondo cuál es el procedimiento, los riesgos y los beneficios del estudio, ¿vale? Esto es clave y fundamental.
Recordad, un proceso. Este proceso de consentimiento informado comienza cuando el investigador se reúne con los posibles participantes de la investigación antes del inicio de un estudio. Es decir, no podemos tomar datos ni podemos comenzar el estudio si no hemos tenido esta reunión con ellos y hemos obtenido la conformidad de que van a participar y de que podemos intervenir, ¿vale? Y esta comunicación continúa durante todo el desarrollo de la investigación, ¿vale? Ahí hay que dejar muy claro estos 3 puntos, ¿no? En ese encuentro hay que abordar cuál es el propósito de la investigación, por qué se le pide al individuo que participe, qué razones tenemos para ello, y la naturaleza del estudio. Y ahí se habla de los riesgos potenciales, ¿vale? Además, aquí hay muchos organismos que dictaminan criterios, ¿no? La Asociación Médica Mundial en el 2013 dicta que los investigadores divulguen las fuentes de financiación, además, los posibles conflictos de intereses y las afiliaciones institucionales. Es decir, yo pertenezco a una universidad, tengo dinero o no para esta financiación, o sea, para esta investigación. Si estoy financiado a lo mejor por un banco, pues puede haber un sesgo de un cierto interés para obtener cierta información que pueda afectar a los participantes, con lo cual se pueden negar, una cuestión ética a tener en cuenta. Y si hay conflictos de interés, que yo tenga una empresa de la cual o con estos datos después yo me voy a beneficiar comercialmente de la investigación que voy a hacer, ¿no? Entonces esas cuestiones éticamente no están bien vistas, ¿no? Y se debe hacer y el participante tiene y debe hacer preguntas y se le debe dar todo el tiempo que sea necesario para llegar a tomar una decisión. No es llego, me lo firmo y ya está, ¿no? Y a veces se tiene que tomar el tiempo de buscar el consejo con la familia, es decir, preguntar, ¿qué me recomendáis? ¿Puedo? ¿No puedo? Ya estamos viendo que esto es algo serio, ¿vale? Y hay que dejar ahí muy claro que el participante se puede retirar del estudio en cualquier momento sin ningún perjuicio, ¿vale? A tenerlo en cuenta. Cada participante debe firmarlo y si no, su tutor, ¿vale? Y en esa firma debe quedar claro que comprende toda la información que ha sido presentada, ¿vale? Seguimos adelante. El comité al que nos referíamos antes dice que los elementos son comunes en la mayoría de las jurisdicciones, ¿no? Entonces, pues enumera algunos de ellos, ¿no? Pues la declaración invitando a un individuo, es decir, esto lo debe tener toda consentimiento informado, es decir, te invitamos a participar de tal. Tiene que haber esa descripción de los riesgos a los que nos referíamos, una descripción de los beneficios, una descripción de cómo se protegerá esta información, ahora que tenemos todo el mundo ordenadores, que guardamos los documentos en pendrives, en las nubes, etcétera, etcétera. Entonces hay que explicar muy bien cómo vamos a proteger esto y ahora veremos más adelante también cuestiones que debemos de tener en cuenta a la hora de guardar estos datos, ¿no? Hay que describir si hay tratamientos alternativos o propuestas alternativas a la que nosotros vamos a hacer, ¿no? Cómo se tratarán las lesiones, la información de contacto con nosotros para que en todo momento nos puedan preguntar dudas y hacer notar que la participación es voluntaria y que se pueden retirar en cualquier momento sin perjuicio, como decíamos, ¿vale? El procedimiento de consentimiento informado para participantes vulnerables en la última década se ha puesto mucho más hincapié y se ha puesto mucho más rigor en estas cuestiones, ¿no? Para que las personas vulnerables pues se tenga mucho más cuidado con ellas, ¿no? Dado que son incapaces de tomar una decisión informada debido a la falta de capacidad o a las circunstancias que le rodean, ¿vale? Entonces nos recomienda el CIOMS que las personas vulnerables son aquellas, definen primero las que son relativamente o absolutamente incapaces de proteger sus propios intereses, ¿no? Con lo cual tenemos que medir y cuidar mucho estas cuestiones, ¿no? El propio organismo proporciona una lista de individuos, un listado potencial de patologías o de personas que puedan entrar dentro de estas categorías y que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Se advierte a los investigadores que no realicen investigaciones con individuos que se consideren vulnerables a menos que haya una razón clara y convincente, es decir, que la participación en el proyecto de investigación les va a traer beneficios sí o sí, pues para su problema, para su patología, etcétera, ¿no?
Y para que ellos nos entiendan bien, pues hay que modificar el lenguaje durante todo el consentimiento informado o usar traductores o monitores o testigos que avalen y certifiquen que lo que estamos contando está siendo comprendido perfectamente, ¿no? Con los niños, pues exactamente igual, ¿no? O si me apuráis, pues casi mucho más delicado, ¿no? Si hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, de por medio tiene que haber un padre o tutor legal, porque los niños son incapaces de comprender la naturaleza y los posibles riesgos asociados al estudio en el que van a participar, ¿no? Tienen derecho a ser informados del estudio de investigación, a tomar una determinación si quieren participar, y los niños que ya son un poco mayores pues tienen derechos, los mismos derechos que los adultos, y pueden hacer preguntas y voluntariamente rechazar esa investigación, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Con el tema de los datos a los que nos referíamos antes, ¿no? ¿Qué son los datos, no? Pues cualquier información, artefactos, observaciones y productos que estén relacionados con el estudio de investigación, ¿no? Tenemos que salvaguardar todos los datos y en ellos debemos proteger la privacidad de los participantes. Yo tengo que tomar datos, pero ¿cómo protejo la privacidad? Porque tenemos que hacerlos anónimos y usar códigos. Ahora nos lo recomienda, ¿no? Dice que es muy recomendable usar números y que en nuestro caso como musicoterapeutas, pues consideramos datos, por ejemplo, las letras de las canciones personales que el paciente haga, la notación musical, las grabaciones audiovisuales o de audio, por supuesto, ¿no? La forma más segura, que los datos sean anónimos. Es decir, los tenemos que desidentificar y para ello lo más corriente es usar códigos. Unas iniciales, unos números, algo que si nosotros perdemos esta documentación, ninguna persona que la encuentre pueda vincularla a tal o cual persona física, ¿vale? Luego, otra de las cuestiones es que podemos presentar o tomar los datos de forma cuantitativa, es decir, un 1, un 4, un 7, un 8, no de forma narrativa, describiendo cuestiones, con lo cual, si tenemos unas categorías establecidas para el paciente participa activamente y es feliz, pues eso significa un 9, un 9B, un 9X, un 9J, un 7R, ¿vale? Entonces, si vamos manejándonos con estos códigos, evitamos que esa documentación, en caso de que sea extraviada, pues pueda ser asociada a una persona, como decíamos, ¿no? Con las grabaciones de audio y audiovisuales, que no se pueden agregar de esta manera codificada, pues hay que tener muchísimo más cuidado porque amenazan obviamente la privacidad y la confidencialidad, porque se les ve, es de cajón, ¿no? No hay que darle muchas vueltas, ¿no? Entonces hay que hacer un consentimiento informado específico para cuestiones audiovisuales, ¿no? Además vas a ser grabado y tus tus imágenes, esto, ¿no? Entonces, recomendaciones, según Farrant. Los archivos que hagamos sobre papel deben estar guardados bajo llave, ¿vale? Nos podemos tener ahí en el salón y traer a las visitas que los puedan ver. La utilización de códigos, y cuando están en una nube, una cosa así, o en un pendrive, en un disco duro externo, tienen que estar protegidos por contraseña. Y una vez que termina la investigación, todo debe ser destruido. Destruido, triturado, ¿vale? No destruido, rajado así por la mitad y echado a un contenedor. Triturado. Hay máquinas muy, muy baratas para esto, ¿vale? Triturados. Ahí lo dice, ¿no? Y con los datos electrónicos que tenemos en las nubes y todo esto, pues obviamente contraseñas cifradas, firewall, antivirus, software de detención de intrusos, porque pues podemos dejar las puertas abiertas como en cualquier casa, ¿no? La bibliografía, bueno, pues aquí citan a personajes en ética muy importantes como Cyril Dileo, Wallace, Farrant y Pavlicevic. A ver, algún nombre más así importante a tener en cuenta. Samo y Smith, ¿vale? Son así los más importantes. Bueno, pues con esto hemos dado un rápido repaso a cuestiones que tienen que ver con ética
Y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Estas cuestiones son esenciales para la práctica de la musicoterapia, aunque no estemos llegando a cuestiones relacionadas con la investigación. Deberíamos contemplarlas en todo caso. Sin más, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.